Tenemos allí las dos posiciones, la máxima intercuspidación en la parte superior de la fotografía y tenemos en la parte inferior una clase 2 moderada. Observen que no se parecen, no es un caso muy significativo, no se parecen la fotografía de la parte superior de la imagen con la parte inferior de la imagen. Arriba tengo un aspecto de clase 1, por lo tanto cualquier colega que no haga una evaluación a través del articulador podría pretender hacer en este caso simplemente un alineamiento y una nivelación y se va a encontrar luego con que el paciente va a sufrir algunos desajustes dentarios y va a tener que luchar contra esa situación del desajuste intermaxilar que se va a producir con la secuencia de arco. De modo que es preferible cuando nosotros hacemos este protocolo de diagnóstico, cuando nosotros hacemos el montaje en el articulador, ya sabemos que el paciente va a responder de esta manera, ya sabemos de antemano que el paciente se va, en cuanto comience a trabajar la secuencia de arco, se puede desprogramar por el exceso de información que le estamos dando al paciente, por el exceso de información que está recibiendo el sistema nervioso central. Podría suceder que se desprograme y se vaya entonces a una clase 2 y si no estamos atentos a esta cuestión, pues nos podría sorprender la respuesta del paciente durante la secuencia de arco. Es importante cuando nosotros estamos haciendo esta evaluación del paciente pensar en las diferentes opciones terapéuticas, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, en este caso, podríamos pensar en hacer extracciones de premolares, de primeros premolares superiores. De esa manera podríamos retruir los caninos superiores 3,5 o 4 milímetros y luego perder un poco de anclaje de los segmentos posteriores para poder cerrar el espacio de las extracciones, mejorar la respuesta a la mecánica. Recuerden que es una paciente dórico-facial, por lo tanto no sería una mala opción. Pero también tenemos que tomar en consideración si estas piezas son antrales o no, porque si resulta que yo me planteo hacer extracciones, voy a retruir 3 o 4 milímetros los caninos y luego tengo que perder anclaje el espacio remanente, es decir, unos 3 milímetros de mesialización de los segmentos posteriores. Si estas piezas estuviesen dentro del seno maxilar, se van a quedar ancladas en el seno maxilar y no va a ser posible hacer la pérdida de anclaje y por lo tanto me van a quedar unos espacios remanentes en este segmento posterior importantes que no voy a poder cerrar de ninguna manera, como no sea generando rotaciones exageradas de los molares, como no sea haciendo inclinaciones de los segmentos posteriores y por lo tanto provocando un problema oclusal severo del segmento posterior. Otra opción terapéutica que nos vamos a plantear, como en este caso, sería compensar esa clase 2 haciendo a lo mejor un poco de stripping en la arcada superior, algunos desgastes interdentarios en la arcada superior para poder reducir la posición del canino superior, retruir un poco la posición del canino superior y o hacer una protrusión del canino inferior para poder ensanchar mesiodistalmente los premolares con material odontológico, con composite, para poder alargar, ensanchar mesiodistalmente y de esa manera compensar esta anomalía sagital de clase 2 dentaria, ¿vale? De modo que nosotros vamos a ir por ese camino. También les quiero hacer una mención en relación a esta cuestión de las clases 2, que es lo que todo el mundo conoce, que es la posibilidad de hacer distalamiento de los segmentos posteriores. Por supuesto, hay cientos de aparatos destinados a hacer el distalamiento de los segmentos posteriores, intentando recuperar una teórica clase 1 molar por distalamiento y todos esos procedimientos, todas esas mecánicas que hay destinadas al distalamiento de los segmentos pósteros superiores son mecánicas extrusivas. Eso significa que el movimiento distal de los molares, el intentar llevar el molar hacia atrás, implica inmediatamente una extrusión. Por lo tanto, estoy provocando un fulcro, estoy provocando una alteración oclusal severa, estoy provocando luego un desajuste a nivel de la articulación porque voy a provocar unas distracciones condilares y de ninguna manera es deseable hacer todo un desorden de tipo articular, de tipo muscular, simplemente por hacer una no extracción, ¿vale? O simplemente por hacer un no stripping, un no desgaste. De modo que nosotros descartamos la posibilidad
de solucionar las clases 2 dentarias por distalamiento, porque los trastornos oclusales que produce, porque los trastornos articulares y los desórdenes musculares que va a provocar esa terapia no compensan de ninguna manera el ahorro de una extracción o el ahorro de un desgaste selectivo, un desgaste interproximal. Aquí tenemos entonces las fotografías oclusales del caso, tanto en la boca como en los modelos, y ya nos planteamos un plan de tratamiento. Este sería el plan de tratamiento clásico, unas extracciones de premolares superiores, ya sea de cuartos o de quintos. Esas soluciones, esas extracciones serían para generar espacio para, por un lado, retribuir los caninos y por otro lado, la meserización de los segmentos posteriores podría ser una opción terapéutica en algunos casos. Nosotros, en este caso en particular, vamos a optar por un tratamiento algo más conservador. Vamos a plantearnos un tratamiento sin ninguna extracción. Vamos a reducir la clase dentaria, la clase 2 dentaria, por un poco de stripping superior y por un poco de protusión inferior. Digo, por un poco de una cosa, por un poco de la otra o por las dos. Dependiendo del grado de clase 2 dentaria que tengamos, podríamos usar los dos recursos. El desgaste interproximal superior y o la protusión inferior para poder recuperar la guía incisiva, la relación de Verget y la función anterior, ¿vale? De modo que nos vamos a plantear esta solución, lo vamos a llevar a término según lo que está planificado y comenzamos a trabajar. En este caso, como vamos a hacer un tratamiento sin excepciones, colocamos la aparatología en términos habituales, normales, sin ninguna consideración específica, porque no vamos a hacer excepciones. De modo que utilizamos la norma de cimentado de la aparatología clásica, sin ninguna modificación. Comenzamos a trabajar en los primeros arcos, colocamos la aparatología con ligadura metálica para aprovechar el 100% de la energía de los arcos. Estamos trabajando con arcos termoactivos para poder aprovechar el aumento y la disminución de la memoria de los arcos para favorecer el riego sanguíneo a nivel de la membrana periodontal, que es lo que en definitiva va a aportar los elementos figurados que van a hacer el proceso de remodelación de los alveolos y van a favorecer el movimiento ortodóntico. De modo que estamos trabajando con estas características. Ligadura metálica para aprovechar el 100% de la energía de los arcos y arcos termoactivos para poder favorecer el riego dentro de la membrana periodontal que a su vez favorezca el movimiento dentario. Esta es la única característica específica, especial en este trabajo ortodóntico que vamos a hacer con esta paciente. De modo que hacemos una comparación de la máxima intercupidación, de la relación céntrica y del inicio de nuestro tratamiento. Estos son trabajos realizados por nuestros alumnos de los cursos clínicos, donde nosotros solamente dirigimos las maniobras, pero son ejecutadas en el 100% por los colegas que están haciendo la formación del posgrado, de modo que este trabajo en particular, como casi todos los que les presento, son trabajos realizados por alumnos, por colegas con poca experiencia y que alcanzan un estándar de trabajo magnífico, de muy buena calidad, simplemente porque tienen una buena información y unos criterios de trabajo que les permiten llegar a un punto final con una buena evaluación del trabajo realizado para que puedan comparar lo que ellos planificaron, lo que ellos intentaron hacer y lo que realmente se cumplió. Esto es muy importante a la hora del aprendizaje, tanto para el paciente, para el alumno que está en fase de aprendizaje, como para el colega o el experto profesional que necesita estar haciendo permanentemente evaluaciones de su trabajo para poder conocer mejor la respuesta del paciente, la respuesta del periodonto a la maniobra mecánica que está realizando y poder hacer ajustes permanentes en su mecánica de tratamiento ortodóntico. Aquí tenemos, por ejemplo, la secuencia de arco. Estamos trabajando la arcada superior y la arcada inferior. Desde el punto de vista del manejo del premolar que estaba palatinizado, simplemente pusimos un botón por palatino y con una ligadura metálica aprovechamos la energía, la deflexión del arco supergástrico para encajarlo dentro de la secuencia de arco, meterlo dentro del reborde molar y así poder progresar
a calibres mayores, a rigideces diferentes de los arcos, a respuesta a carga de flexión distinta, que le vayan estimulando permanentemente al periodonto, pero sin hacerle ninguna lesión, para que pueda trabajar ese periodonto en beneficio de nuestro tratamiento de ortodoncia, en beneficio de la dirección de los movimientos dentarios que tenemos planificados. Usamos, por supuesto, aparte de arcos superelásticos, aparte de arcos termoactivos, muelles también superelásticos para poder generar espacios y poder controlar mejor las rotaciones acentuadas de algunas piezas. Por ejemplo, les llamo la atención en este canino la pieza número 33, donde tenía una exagerada rotación en el canino y que ustedes saben que cuando este canino está rotado ocupa menos espacio en la arcada, por lo tanto derrotarlo significa previamente preparar el reborde del velar, aumentar el espacio disponible y luego hacer una rotación del canino para meterlo en la arcada con fuerzas adecuadas, sin exceso de carga y que este canino se pueda alinear, nivelar, derrotar lo más rápidamente posible y con fuerzas muy ligeras, muy livianas, que no afecten a la calidad del periodonto del paciente. Por lo tanto, pusimos un muelle, en principio, sobre el premolar y el lateral para aumentar el espacio disponible para el canino y luego una técnica de doble arco con un arco 012, 014, 016, súper elástico térmico, fuimos derrotando al canino para colocarlo en una posición adecuada dentro del reborde del velar. Periódicamente estamos evaluando la colocación de la aparatología, periódicamente estamos recementando bracket para poder aprovechar las deflexiones de los arcos, para poder aprovechar las energías de los arcos termoactivos y de esa manera poder provocar los movimientos más adecuados. De momento, en este caso, simplemente hemos estado trabajando en el alineamiento y nivelación, estamos trabajando con arcos redondos, por lo tanto, la secuencia de arco que todos ustedes conocen, que todos ustedes manejan, no hay ninguna novedad en relación a esto. Tal vez la única novedad para muchos y que siempre me hacen la misma pregunta es por qué no utilizo las ligaduras elásticas. Esta es para mí, en mi opinión, las ligaduras elásticas son la forma más fácil de perder dinero, es la forma más fácil de perder el control sobre las rotaciones de las piezas, es la forma más fácil de alargar un tratamiento de ortodoncia. Las ligaduras elásticas no permiten que el arco esté permanentemente encajado dentro del slot, se degradan, las ligaduras elásticas se van haciendo laxas y por lo tanto el arco va saliéndose del slot y vamos perdiendo mucha energía de los arcos en las rotaciones individuales de cada una de las piezas. Por lo tanto, trabajamos con ligaduras elásticas, metálicas, perdón, nunca trabajamos con ligaduras elásticas y si no, pues usamos arcos, utilizamos brackets autoligables para poder también aprovechar de la misma manera la energía de los arcos, ¿vale? Pero no utilizamos ligaduras elásticas porque queremos aprovechar al máximo la energía del arco, queremos aprovechar al máximo la expresión individual de cada una de las piezas que están colocadas en este aparato. Progresamos entonces, llegamos al alineamiento, la nivelación, no tenemos prisa, no hay mucho que hacer en este paciente como no sea luego solucionar el desajuste que se está provocando en la pieza número 23 y la pieza número 33. En la medida que fuimos metiendo al premolar en la pieza número 5, 25, en la medida que fuimos metiendo el 25 dentro del reborde del velar, por supuesto, promovimos una protrusión del canino superior y por lo tanto se desajustó la clase canina de ese lado. Del otro lado, aparentemente el canino está en clase 1, aparentemente. Luego vamos a comprobar realmente cuál es la relación intermaxilar entre ellos. Abajo tenemos una moderada curva de Speed porque todavía no hemos progresado en la secuencia de arcos rectangulares mayores. Ya estamos abajo en arco 14x25, rectangular, arriba y abajo. Y estamos empezando a trabajar sobre los torques de la arcada superior y los torques de la arcada inferior.